El tema del desahucio en Santurtzi, que creo que hay que tocarlo porque esta mujer, muy mayor, ¿no? Bueno, siempre es terrible estos casos, pero es verdad que hay ejemplos que son todavía más sangrantes, ¿no? Especialmente sangrantes, ¿no? Sí, siempre es terrible, pero yo creo que probablemente este será, bueno, llevo ya unos cuantos años coordinando el grupo municipal de Atxebildo Santurtzi, perdón, y me ha tocado conocer situaciones pues muy complicadas, en las que la gente lo ¿Cuándo va a ser este desahucio? Tienen un juicio el 12 de noviembre. Aquí la cuestión, y a lo que iba es que creo que esta es la situación más injusta que he conocido en toda mi vida. No se me... En todos estos años, desde luego, ni en toda mi vida no he conocido una situación más injusta. Aquí la situación es que Lidia, que es una vecina de Mamariga, del barrio de Mamariga, de Santurtzi, que tiene ahora mismo 88 años, pues en su momento, en el 2003, llega a un acuerdo con el famoso Javier Fernández, el emperador de Fonorte, o sea, en aquella época, pues el empresario de moda en Vizcaya, constructor y otras muchas cosas, llega a un acuerdo con este hombre que además es una persona del barrio, él es de Mamariga. Entonces esta mujer llega a un acuerdo con una persona a la que conoce y que conoce a sus padres de toda la vida, o sea, ¿no? Y el acuerdo era, pues, bueno, esta mujer vivía en una pequeña vivienda en medio del barrio, había un proyecto para construir allí, este constructor, este empresario, llegan a un acuerdo de permuta, que se llama, ¿no? Tú me entregas tu vivienda, yo la derribo, voy a construir aquí unos bloques de pisos y te corresponde una vivienda en este nuevo bloque de pisos. Y mientras tanto, y eso es un acuerdo de permuta que firman ante notario, es decir, totalmente legal, cumpliendo todas las normas urbanísticas aprobadas en el pleno del ayuntamiento, etcétera, etcétera. Y de manera paralela le dice, bueno, mientras yo te tiro la vivienda y mientras construyo, lógicamente tienes que vivir en algún sitio, cuando aquello ya Lidia tenía más de 70 años. La realoja temporalmente en una vivienda que es propiedad suya del empresario que acababa de construir al lado. Bueno, todo se tuerce cuando llega el momento de la entrega de llaves. Y el piso que le dan a esta mujer, que le quieren dar a esta mujer, no es el que ella había acordado, un piso con unas condiciones concretas, porque ella tenía una vivienda libre, con un terreno y demás. Entonces ella se niega a recibir ese piso porque el acuerdo era otro y denuncia a Javier. Luego, claro, este Javier Fernández pues ha tenido el recorrido que ha tenido. Claro. Ha pasado de ser un gran amigo del PSOE que gobernaba en Santurtzi, del PNV que gobernaba en Vizcaya, era muy amigote de José Luis Bilbao, diputado general, etcétera, etcétera, y después se fue todo al garete, hablando rápido y mal. Su empresa nodriza, que era Fonorte, y todas las demás se van a pique, salen a la luz pues todos los escándalos que ha tenido, de Adinite, de Iurbenor, etcétera, etcétera. De hecho, bueno, este hombre acabó en la cárcel, ¿no? Y todos sus bienes acaban pues en concurso de acreedores, el proceso de quiebra, pues acaban repartidos entre todos sus acreedores. Y uno de esos bienes que acaba incluido el piso de esta señora, acreedores, claro. El piso donde vivía esta mujer, que claro, que hasta que no le dieran su vivienda en propiedad, ella estaba allí. Como Javier se fue a la quiebra, el piso quedó allí sin que nadie se acordara y ella ha seguido viviendo allí pues todos estos años. Y cuál es la situación, que en el 2020, que estamos ahora, hace un par de semanas, ha tenido que acudir al juicio porque la actual propietaria de ese piso, que es un fondo buitre, que fondo buitre suena muy mal, pero no deja de ser una empresa satélite de una entidad bancaria concreta. Quiero decir que esto no es un fondo, no sé, de Estados Unidos que viene con no sé qué, no, esto es una empresa satélite, pantalla o paralela de una entidad bancaria. Pues que no sabrán ni dónde está esa vivienda, pero han comenzado el proceso de desahucio. Entonces fue el juicio hace cosa de 3 semanas, que es cuando ha saltado la noticia, digamos, más así. Y se suspendió porque la abogada de Lidia pues pidió que uno de los testigos fuera Javier Fernández, no acudió y se aplazó el juicio, y el juicio ha quedado para el 12 de noviembre. Entonces, lo que te decía, Joseba, esto es probablemente la situación más injusta que he conocido en todos estos años. Legalmente, ¿ella a qué tiene derecho? Porque, por una parte, lo que ella firmó con este señor, con Javier, ¿eso sigue en vigor o ya no? Sigue en vigor, pero Javier es... Claro, se fue a la quiebra. Es insolvente absolutamente. Es claro. Insolvente, y todos los bienes que había para repartir entre todas las empresas acreedoras que había ya están repartidos. Claro. Entonces, esta mujer, con Javier Fernández, poco tiene que hacer, porque... Claro, ella vive en un piso que ya no es de ese Javier. Efectivamente. Y que, claro, le reclama el nuevo propietario, que puede ser un banco, puede ser quien sea, ¿no? Entonces, legalmente se lo tiene complicado, entiendo yo. Legalmente lo tiene tan complicado que ha saltado la alarma en la Liga y en Santurtzi. Entonces,
Lo que es increíble es una situación como esta que creo es totalmente injusta. Cualquier persona que la oiga, creo que se tiene que... Ella se quedaría sin ese piso y sin ningún otro piso. Efectivamente. Claro, porque lo que firmó ya no está en vigencia, puesto que ya se repartió. Y claro, ahora al no ser suyo, que claro, es que... Sí, la situación es de total injusticia, y una de esas situaciones en las que ves claramente que ni las instituciones ni los tribunales en este caso pueden solucionar esa injusticia, ¿no? Y creo que va a tener que ser la propia gente en Santurtzi y en Mamariga la que intente parar esto de alguna manera, y de alguna manera va a tener que ser pisando calle y defendiendo el derecho de Lidia a quedarse en esa vivienda. Miras a mí, pero mírale al PNV y mírale al PSOE. No, Óscar, yo no tengo que mirar, en este caso no tengo que mirar a nadie y no peco de idealista. Lo que tengo claro es que en este caso, en el caso de Lidia, vecina de Mamariga, 88 años, estafada por un auténtico ladrón y corrupto empresario modelo cuando aquello, en este caso los tribunales no van a solucionar el problema de Lidia, las instituciones no van a solucionar el problema de Lidia, y creo que lo va a tener que solucionar la gente con la presión popular. Pero son las instituciones las que tienen que